Hay factores, como les decía, implícitos de los microorganismos. Ahí va su estado fisiológico, es decir, las condiciones funcionales en las que se encuentra el microorganismo en una etapa específica de su vida. También está la adaptación al sustrato, es la capacidad o la aptitud que tenga el microorganismo para aprovechar la cantidad y el tipo de nutrientes que se encuentran en el medio. También tenemos la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es el incremento en el número de células o en la masa celular por una unidad de tiempo, ¿verdad? Y es la velocidad específica de crecimiento, va a ser característica de cada tipo de microorganismo y depende del medio de cultivo sustrato en donde se encuentra. Y hay asociaciones microbianas que pueden ser positivas o negativas. Entonces, estas relaciones entre distintos tipos de microorganismos van a ayudar a que se desarrollen mejor unos microorganismos o en otros casos puede llevarlos a la muerte. Los factores intrínsecos microbianos, es decir, los factores implícitos que les mencionaba, son aquellas propiedades que están relacionadas directamente con la especie microbiana, su metabolismo y las relaciones que establecen. El primer factor dentro de estos implícitos es el estado fisiológico. Entonces, los distintos procedimientos a los que se somete el alimento también van a afectar el estado fisiológico del microorganismo. Ejemplo, la desecación y la liofilización afectan la pared celular y la síntesis de la pared celular. El choque osmótico y los detergentes catiónicos van a afectar la integridad y la permeabilidad de la membrana celular. El calor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a perturbar la síntesis de RNA y DNA. ¿Por qué? Porque acordémonos que esta es una proteína, ¿verdad? Y va a ser afectado por el calor. Uno de los factores que afecta o desdobla, abre la cadena de ADN, rompe la cadena de ADN, es la temperatura alta. Entonces, si sometemos a calor, vamos a perturbar esa síntesis. Entonces, cuando un tratamiento o un alimento se realiza de manera incorrecta, esto puede causar un daño subletal a la célula bacteriana, que es el deterioro previo a la muerte que sufre una bacteria. ¿Y qué nos puede provocar esto? Que se considere como muerta la bacteria y los efectos, por ejemplo, del proceso de calentamiento sean sobreestimados. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros podemos decir que la bacteria está muerta luego de un proceso de calor, pero en realidad la célula no está muerta, sino que está en un estado inerte y solo la célula está dañada. Y como dice en el numeral 2, las células dañadas que van a escapar a la detección posterior del calentamiento van a repararse y van a causar enfermedad. La célula no estaba muerta, estaba como digamos cuando alguien está hospitalizado y se recuperó. Se recupera y en este caso la bacteria se recupera y si es una bacteria patógena se va a causar enfermedad al consumidor. Entonces, estos factores que les menciono que son implícitos de las bacterias vienen determinados por las propiedades fisiológicas, que ya las vimos, ¿verdad? Y que permiten a un microorganismo desarrollarse como consecuencia de la interacción o efectos combinados de ciertos factores, ¿verdad? Que son los factores intrínsecos que ya vimos en las diapositivas anteriores. Y esto da lugar a una selección de aquellas especies microbianas que sean capaces de dominar numéricamente un nicho ecológico. Entonces van a crecer las más fuertes, van a sobrevivir las que tengan mejores capacidades de adaptación. Entonces, las bacterias tienen un distinto potencial de supervivencia. Tienen vamos a ver dos, las células viables no cultivables y las endosporas. Acá podemos ver una bacterias en estado activo, ven que están moviéndose con sus flagelitos y las ponemos en un medio de cultivo y nos crecen. Pero si una bacteria activa se somete a un estrés ambiental, estas condiciones adversas, ¿qué es lo que van a provocar?
que la célula se vuelva viable porque ella sigue viva, ¿verdad?, en el medio ambiente, pero ya cuando la llevamos al laboratorio y la queremos recuperar, se vuelve viable, no cultivable. Entonces, el ciclo de vida de las células viables no cultivables, eso se refiere a un estado fisiológico en el que las bacterias son metabólicamente activas, pero no se pueden cultivar en medios de cultivo convencionales. Y esta es una estrategia de supervivencia que adoptan muchas bacterias en respuesta a las condiciones ambientales duras, ¿verdad?, estresantes. Entonces, las células viables no cultivables se pueden volver al estado cultivable, ¿verdad? Ahí hay un proceso que se denomina como resucitación. Se somete a ciertos estímulos, se les dan las mejores condiciones de atmósfera, de temperatura, de nutrientes para poderlas recuperar. El otro potencial de supervivencia que poseen las bacterias son las endosporas. Entonces, acá podemos ver que estas son estructuras que son extraordinariamente resistentes a situaciones estresantes ambientales como el calor, la radiación, la luz UV, los desinfectantes, la desecación. Entonces, algunas endosporas se sabe que han permanecido viables durante más de 100.000 años y las han recuperado investigadores vivas a partir de endosporas de, por ejemplo, actinomicetos. Entonces, se ha visto pues esta capacidad de haber estado enterradas. Por ejemplo, en una investigación se muestra que las encontrarán enterradas en el barro. Datan esos barros de hace 7.500 años y las endosporas siguen ahí, ¿verdad?, vivas. Entonces, el botánico alemán Ferdinand Kohn, él descubrió la existencia de endosporas bacterianas termoresistentes. Entonces, diversas bacterias gram positivas pueden formar una estructura latente que sea resistente, y a esta estructura pues se le denomina endosporas. Estas endosporas se desarrollan en las células bacterianas vegetativas de algunos géneros como los Bacillus, los Clostridium y la Sporosarcina. Acá en esta imagen, acá pueden ver el Clostridium botulinum, que es una bacteria bacilar que forma endosporas y libera la toxina botulínica, que es la que causa la intoxicación alimentaria, botulismo. Entonces, aquí en esta imagen pueden ver que la endospora aparece como un objeto oval brillante localizado en el extremo del bacilo. Es esta parte que quiero ver, se los quiero marcar bien. Y este plumón es como bien grueso. Pero es esto que se ve, esto, ajá. Eso que les marqué en amarillo, esos espacios blanquitos que se ven acá, esa es la endospora, porque lo que hace es crecer y pues todo el demás material celular dentro de la bacteria pues lo mueve, lo empuja hacia un lado. Las endosporas sobreviven a menudo a la cocción durante 1 o más horas. Es por eso es que hay que emplear autoclaves para esterilizar los materiales en el laboratorio, ¿verdad? Y en los hospitales para evitar enfermedades por este tipo de microorganismos. Acá les he colocado en esta imagen, acá estas son ampollas de indicadores biológicos que lo que hacen es proporcionarnos la garantía de la esterilidad de los materiales, ¿verdad?, que sometemos al autoclave. Y se las he traído de ejemplo porque ellos utilizan este líquido verde que ven aquí. Es un medio de cultivo y son las esporas de Bacillus estereothermophilus de alta resistencia que están dentro de estas ampollas. Entonces, se colocan en ciertos puntos del autoclave
durante el proceso de esterilización de material, se retiran una vez ha pasado el proceso de esterilización y se incuban a una temperatura aproximada de 58-60 grados por 48 horas. Y luego de ese proceso de incubación, estas ampollas ya no tienen color morado, sino que son amarillas. Entonces quiere decir que hubo una fermentación, ¿verdad?, de los azúcares que están contenidos en este medio. Y eso quiere decir que la bacteria, las esporas de Bacillus cereotermófilos, pudieron resistir y vivieron el proceso de vivieron después del proceso de esterilización. Entonces eso quiere decir que nuestro proceso de esterilización está fallando y hay que revisar qué está pasando. Y si se mantienen moraditas es que no hubo crecimiento bacteriano. Entonces nuestro proceso de esterilización está garante, ¿verdad?, de la calidad del proceso. Es conocido que el calcio que está en una capa de las endosporas es el que protege frente al calor húmedo, frente a antioxidantes e incluso a veces frente al calor seco. Entonces se dice que el complejo de dipicolinato cálcico es el que estabiliza los ácidos nucleicos de la endospora y es lo que le permite sobrevivir hasta por más de 8.000 años. Como les digo, hay endosporas de 100.000 años. Y aquí pueden ver la endospora central en el literal A. Es esta que se ve acá. La endospora subterminal, endospora terminal y la endospora terminal con un esporangio hinchado. Y así es como se ven en una tinción al grano el Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, y pues hay esporas que son contaminantes pues del ambiente, ¿verdad? Y por eso hay que estar haciendo supervisiones y sopados para determinar que nuestra área, dependiendo de lo que estamos fabricando ahí, esté estéril, pero esté limpia. La adaptación es otro factor, ¿verdad?, implícito en los microorganismos y se refiere a la característica que ellos hayan desarrollado mediante la selección natural a lo largo de muchas generaciones para poder solventar problemas de supervivencia y reproducción que hayan enfrentado los antecesores. Entonces los gérmenes que van a predominar en los alimentos van a ser aquellos que puedan utilizar con más facilidad las sustancias nutritivas presentes. Entonces los que se logren adaptar, ¿verdad?, a las condiciones y a poder tomar los nutrientes que requieren en donde estén son los que van a poder sobrevivir. Entonces, nota importante, la aptitud para aprovechar la cantidad y el tipo de nutriente va a estar determinada genéticamente y se va a manifestar en todo microorganismo que existe en forma natural en un alimento. Todo microorganismo en un medio ambiente dado va a crecer a una velocidad específica y de un modo característico, y la duración de la fase de latencia, el tiempo de generación y producción total de las células van a ser como peculiaridades que van a ir determinadas por el factor de tipo genético, dependiendo de cada microorganismo. Entonces la actividad metabólica sí va a poder ser influenciada por factores intrínsecos y extrínsecos que lo van a orientar hacia la producción de diferentes posibilidades de metabolitos. En un medio adecuado, los microorganismos se van a adaptar perfectamente y a crecer de acuerdo con lo que se conoce con el nombre de crecimiento equilibrado. En cada una de las fases que caracterizan a este crecimiento va a venir determinada por la velocidad de su desarrollo, como lo podemos ver en esta gráfica. En la primera, que es la fase de latencia o fase de adaptación, en la fase 1, aquí pues los microorganismos se están adaptando al medio. Ya en la fase 2 ya viene la fase de crecimiento logarítmico, crecimiento exponencial. Ellos están utilizando todos los nutrientes con los que cuentan para desarrollarse, para multiplicarse, y también están produciendo sustancias de los productos de las reacciones metabólicas, pueden ser tóxicas.
Después viene la fase estacionaria, pues ya no tienen muchos nutrientes, ya también están absorbiendo las sustancias tóxicas que ellas mismas están produciendo a través de su metabolismo. Ya no hay un crecimiento, luego viene la etapa de decadencia o muerte celular. Y que pues viene de lo mismo, pues ya están compitiendo entre ellos mismos por la supervivencia, porque ya no tienen nutrientes y están más que intoxicados con los productos del metabolismo. Otro factor implícito son las asociaciones microbianas. Están las neutras, pues aquí la actividad de dos o más especies microbianas no va a afectar. En cambio, en el sinergismo sí. ¿Por qué? Porque la actividad de un microorganismo va a favorecer la acción de otro. Y por ejemplo, tenemos algunos hongos que degradan el ácido benzoico y el ácido sórbico. Entonces, estos que funcionan como antimicrobianos, el ácido benzoico y el sórbico, como han sido degradados por hongos, va a favorecer el crecimiento de otros microorganismos que no crecían o no se veía favorecido su crecimiento por la presencia de estas sustancias. Acá otro ejemplo, el Clostridium perfringens reduce el potencial redox. Y si reduce el potencial redox en la carne de una res, por ejemplo, recién sacrificada, lo que hace es que favorece el crecimiento de otros microorganismos anaerobios estrictos. Y otro ejemplo es el Lactobacillus bulgaricus. Degrada la caseína, con lo que proporciona entonces péptidos y aminoácidos al Streptococcus thermophilus. Y a su vez el Streptococcus thermophilus produce ácido fórmico y CO2 que favorece el desarrollo de Lactobacillus bulgaricus. Hay otra asociación microbiana que es el antagonismo, y aquí el desarrollo de un microorganismo no favorece la actividad de otro. Y les busqué un artículo científico que hablaba sobre el antagonismo y que podía ser usado en cultivos post cosecha. Y tomé este cuadro que se ve acá. Aquí hay unos estudios realizados aplicando microorganismos antagonistas en el control de hongos post cosecha. Y aquí pueden ver, por ejemplo, la Pseudomonas cefafia es antagónico al hongo fitopatógeno Penicillium expansum y Penicillium digitatum. Entonces, que sea antagónico a él, o sea, no favorece el desarrollo de este hongo, la presencia de Pseudomonas, no favorece el desarrollo de este hongo, evita que se dé la enfermedad de pudreciones en naranjas. Y se han visto resultados variables dependiendo del tiempo de almacenamiento in situ. Y así hay otros ejemplos. Entonces, hay otro ejemplo que les he puesto en este cuadrito verde, donde las bacterias lácticas como el Reuteri, Lactobacillus reuteri, se utilizan para fermentar ciertos productos. Entonces, estos microorganismos pueden liberar metabolitos primarios y secundarios como ácidos orgánicos de acetilo CO2 que tienen una acción inhibidora sobre otros gérmenes. También están los coliformes y los pseudomonas que pueden ocasionar agotamiento de nutrientes en algunos alimentos. Es así que la carencia de ciertos aminoácidos esenciales que va a provocar la presencia de coliformes y pseudomonas va a inhabilitar el crecimiento de Staphylococcus aureus. Ya llegamos a los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos, el primero que vamos a ver es la temperatura. Un alto porcentaje de los microorganismos se desarrolla entre 5 grados y 60. Entonces, la temperatura óptima de crecimiento es la de 37 grados Celsius. Por encima de 100 grados, los microorganismos empiezan a morir, mientras que si están por debajo de cero no mueren, pero el crecimiento queda inhibido. Y es lo que se quiere representar en esa imagen, ¿verdad? Y está acá inhibido, ¿verdad? Congelado, abajo de cero. A temperaturas muy altas, pues sí se mueren porque se desnaturaliza el ADN, se rompen la pared bacteriana. Entonces, las temperaturas de refrigeración entre 4 y 8 son relativamente seguras.
Y aquí con este termómetro eso es lo que se quiere representar. Una zona peligrosa, digamos, es la de que arriba de 4 grados, entre 5 y 60 es una zona de peligro, donde los microorganismos se pueden multiplicar rápidamente. Y esta es una de las recomendaciones que hace la OMS en las 5 claves de la inocuidad de los alimentos, donde le dice que debe mantener los alimentos en temperaturas seguras para evitar su proliferación. Ahí en esas curvas lo que se quiere representar o se quiere expresar es que las curvas están sesgadas hacia la temperatura óptima. Y se cree que este sesgo de la curva de crecimiento refleja la rápida desnaturalización de las proteínas a medida que la temperatura supera el nivel óptimo para el crecimiento del microorganismo. Entonces acá vemos que aquí empieza la temperatura mínima, aquí va la temperatura óptima y luego pues le sigue la temperatura máxima. Y aquí están pues los rangos, ¿verdad? Los psicrófilos van a una temperatura que está abajo de 0, quizás podríamos decir que menos 5 tal vez, menos 6, a un 18 grados, por decirles algo. Los psicrótrofos van siempre desde menos 5, pero ya va a su temperatura máxima a los 37, por ejemplo, y así. Entonces aquí podemos ver en la tabla, digamos, ya más resumido lo que está en el gráfico. Y ahí aparecen pues las temperaturas mínimas, óptimas y máximas. Los mesófilos tienen una temperatura mínima que va de 5 a 15, óptima de 30 a 40 y máxima de 40 a 47. Hay otro factor extrínseco importante que es la humedad relativa y tiene una estrecha relación con la actividad de agua que posee el alimento. Entonces, en esta imagen que le he colocado acá abajo, es para ejemplificar que cuando un alimento tiene una actividad de agua baja, digamos estos granos secos, o una actividad de agua reducida y se va a colocar en un ambiente con una humedad relativa que es relativamente alta o elevada, ¿qué es lo que va a provocar? Que se capture agua por parte del alimento, entonces que los granos absorban humedad y se humedezcan. ¿Para qué? Porque lo que se busca siempre, lo que buscan es como establecer el equilibrio con el medio ambiente. El alimento busca quedar en equilibrio, la humedad de él con la del medio ambiente. Entonces, si tengo un producto seco como estos granos y los coloco en un ambiente con una humedad relativa alta, entonces ¿qué van a hacer? Van a absorber la humedad hasta llegar al equilibrio. Y viceversa, cuando es un alimento que tiene una actividad de agua alta, o sea, ¿qué va a pasar? Si tiene una actividad de agua alta y está en un ambiente con una humedad relativa baja, va a tender a perder agua para conseguir el equilibrio entre ambas partes. Entonces así como de repente vemos una lechuga así ya que está medio deshidratada, ¿verdad? Con humedades relativas más elevadas, esto va a permitir el crecimiento microbiano, que este se inicie más rápidamente. Entonces es importante que sepamos seleccionar, ¿verdad? Tanto cómo vamos a mantener nuestro alimento para que prevenga el crecimiento bacteriano y también le provee estabilidad física al alimento para que no se merme su calidad. El último factor que veremos, que es uno de los factores extrínsecos que también afecta el crecimiento bacteriano, pues son los gases atmosféricos o la atmósfera. En los últimos años se ha empleado el envasado y a veces el almacenado de atmósferas modificadas para prolongar la vida útil de los alimentos. Entonces ahí emplean gases como nitrógeno, CO2, ozono, hay dióxido de etileno y están mezclados en diferentes proporciones. El CO2 en general va a interferir en el crecimiento de hongos y bacterias aerobias estrictas, especialmente las gram negativas. También en algunos vegetales, sobre todo en las frutas, se conservan en atmósfera con ozono entre 2 y 3 partes por millón. También se ha visto que el CO2 hiperbárico
ha resultado también bien eficiente para aumentar la vida útil de las carnes almacenadas. Acá en esta imagen lo que les quiero explicar pues es el modo de acción del ácido carbónico en la bacteria. Entonces acá tenemos nuestro alimento, ¿verdad? Envasado en una atmósfera controlada que está inyectada con CO2 y pues tiene el agua superficial propio del producto, que lo que hacen pues es solubilizar el CO2 y que se va a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se puede penetrar en la membrana bacteriana y que este ácido lo que va a hacer pues es disminuir el pH y así va a afectar la síntesis de ADN, el gasto de ATP y a lo que va a llevar es pues a que la bacteria no pueda realizar sus actividades metabólicas y la va a llevar a la muerte. Entonces este es uno de los principales tipos de atmósferas modificadas que se utilizan para la preservación, ¿verdad?, de los alimentos y poder extender su vida útil. En resumen, el desarrollo de los patógenos o de los microorganismos de deterioro va a depender de las propiedades del alimento, las características del microorganismo y del medio ambiente. Hay factores intrínsecos que son los que forman parte integral del alimento y habíamos dicho que son los agentes antimicrobianos, el potencial de hidrógeno, la actividad de agua, el potencial redox, la integridad. Hay factores implícitos que son los relacionados con las especies bacterianas o los gérmenes, ¿verdad? Son su metabolismo, las relaciones que ellos establecen entre ellos, como el estado fisiológico, las asociaciones, el crecimiento microbiano y pues la aptitud que tengan para aprovechar los nutrientes. Y están los factores extrínsecos que son los que conforman el medio ambiente y afectan a los microbios y al alimento. Entonces hay agentes externos como la temperatura, la humedad y los gases atmosféricos. Y les dejo un par de preguntas para que los utilicen como parte de una autoevaluación. Y aquí está el quiz, está fácil, está solo para que rapidito lo respondan y para que verifiquen si se ha comprendido lo que se ha impartido en esta clase. Pueden ser muchas más preguntas, ¿verdad? Pero como es corto, solo esas. Bueno, pues muchas gracias por la atención prestada. Ha sido un tema extenso, pero es súper importante que como futuros químicos farmacéuticos especializados en microbiología sepan qué factores son los que afectan el crecimiento microbiano para que se pueda ejercer un mejor control sobre los procesos de fabricación de alimentos y se pueda así pues evitar deterioro de ellos y evitar que el crecimiento de microorganismos patógenos que van a generar enfermedades a la salud. Gracias. Acá les dejo la bibliografía utilizada. Gracias.